Analicemos el siguiente problema. Nos dicen, 6 trabajadores siembran un terreno de 1000 metros cuadrados en el lapso de 10 días. Es un dato que nos da el problema. Y nos preguntan que en cuántos días sembrarán 1500 metros cuadrados 12 trabajadores. Tenemos que averiguar cuántos días se demorarán 12 trabajadores para poder sembrar 1500 metros cuadrados con la condición de que 6 en 10 días siembran 1000 metros cuadrados. Aquí nos dan entonces en este problema, en los datos, nos dan algunos elementos. Nos dan los trabajadores, nos dan el área que siembran y la cantidad de días. Tenemos 3 datos que utilizar en este problema. Por lo tanto, tenemos lo que llamamos una proporcionalidad múltiple o una regla de 3 compuesta. Entonces vamos a escribir, para hacerlo esto sencillo, los datos de acuerdo a las 3 posibilidades. Nos dicen, primero, nos están indicando los elementos que intervienen en este ejercicio. Los trabajadores. Primero, la cantidad de trabajadores. Segundo, esos trabajadores hacen una cantidad de trabajo, que es un área. El área que ellos van a sembrar, y nos dicen en la cantidad de días que ellos lo siembran. O sea, hay 3 elementos a considerar en este problema. Nos dicen entonces, en el número 1, nos dicen 6 trabajadores siembran un terreno de 1000 metros cuadrados. O sea, el área que ellos siembran es de 1000 metros cuadrados. ¿En cuántos días? En 10 días. Este es mi primer dato. 6 trabajadores siembran 1000 metros cuadrados de área en 10 días. Y me dicen ahora, la pregunta, ¿en cuántos días sembrarán 1500 metros cuadrados? Otra cantidad diferente, o sea, 12 trabajadores. La pregunta es, ¿en cuántos días? O sea, mi variable serían días. Vamos a colocarla con X. Me dicen 1500 metros cuadrados. O sea, ellos sembrarían 1500 metros cuadrados. Este sería el área y serían un total de 12 trabajadores. O sea, colocamos trabajadores debajo de trabajadores, área debajo de área y días debajo de día. Esa sería la estructura que tengo en estos problemas. Escribirlo en esta posición. Y como vemos, existen 3 condiciones para trabajadores, para área y para día. Por eso se llama proporcionalidad compuesta o regla de 3 también compuesta, como se quiere llamar. ¿Cómo se resuelve este problema? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Vamos a darle una para que lo puedan hacer lo más sencillo posible. Vamos a determinar si la proporcionalidad que vamos a buscar ahora es directa o inversa. En esta posición. La primera condición, ¿dónde está la variable? La variable aparece en esta columna. Entonces, ¿qué es? Aparece en esta columna. Vamos a llamar aquí columna A, columna B y columna C. Esto vamos a hacerlo en este ejercicio para que ustedes lo entiendan. Después ustedes no tienen que hacerlo. Como la variable aparece en la columna C, debemos asociar la columna C con cada una de las restantes columnas. O sea, los días con respecto a los trabajadores. Y los días con respecto a quién, al área. O sea, vamos a asociar C con A y C con B. O sea, ¿cómo se comportan los días de trabajo con respecto a los trabajadores y los días de trabajo con respecto al área? Y en esta estructura entonces vamos a buscar los signos, si es directa o es inversa. Recuerden que si en una proporcionalidad aumenta una parte y también aumenta la otra en el mismo sentido, es directa. Si una aumenta y la otra disminuye, entonces es inversa. Aquí vamos a utilizar entonces los conceptos de probabilidad, en este caso, inversa y directa. O sea, proporción directa e inversa. Vamos a asociar entonces la C con la A. Vamos a ver qué pasaría en la C con la A. Si nosotros aumentamos los trabajadores en una construcción, si aumento la cantidad de trabajadores en una construcción, ¿qué pasa con la cantidad de trabajo a realizar con respecto a los días? ¿Aumenta o disminuye? Si usted aumenta a los trabajadores, entonces quiere decir que esos trabajadores, al aumentar la cantidad, van a disminuir la cantidad de días de trabajo. Por lo tanto, entre C y A, esta sería inversa. Estamos determinando la forma en que se comporta C con A. Vamos a ver C con B. Si usted tiene 1500 metros sembrados, si usted disminuye
en este caso, la cantidad de área a sembrar, ¿qué pasa entonces con la cantidad de días? O sea, si usted disminuye la cantidad de área a sembrar, ¿qué pasa con la cantidad de días? ¿Aumenta o disminuye? Si a medida que usted siembra menos, entonces debe consumir menos días. Por lo tanto, si disminuye la cantidad de sembrado, también disminuye la cantidad de días. Por lo tanto, esta proporcionalidad sería directa. O sea, primeramente hay que determinar qué tipo de proporción tengo en cada uno, cuando es directa y cuando es inversa. Cuando es inversa, que es entre la A y la C, entonces se escriben los signos más y menos. Esto se va a usar cuando es inversa, en esta proporcionalidad. Si la proporción entre C y A es inversa, usted escribe más y menos. Esto sí no vamos a usarlo para escribir la respuesta. Y si es directa, usted va a escribir entonces menos y más. Esto va a ser si es directa. Repito, si es inversa, va a escribir más y menos en esta columna trabajadora. Si es directa, va a escribir menos y más. Y en la última, como aparece la variable, siempre la expresión que aparece con respecto a la variable, vamos a escribirlo con más. Y ya a ver que usted tenga esta forma determinada, entonces vamos a calcular el valor de la X, que sería para mí la cantidad de días. X sería entonces en esta posición. ¿Cómo quedaría? Todos los positivos quedarían arriba y todos los negativos quedarían debajo. Sería entonces 6, que es positivo, multiplicado por 1500, que es positivo, y a su vez multiplicado por 10, que es positivo. Sería 6, 1500 y 10. Aquí tendrían los tres positivos. Dividido por los negativos, que sería el 12 por y el 1000. Y en esta forma usted puede rápidamente calcular el resultado de un ejercicio, de un problema, donde se aplique una proporcionalidad múltiple o, en este caso, una regla de 3 compuestas. Ahora lo que nos quedaría sería simplemente empezar a simplificar. Por ejemplo, simplificamos 2 ceros de 1500 con 2 de aquí, simplificamos 10 con 10, nos quedaría 6 sobre 12, nos quedaría X, vamos a simplificar más todavía, nos quedaría 6 por 15 sobre 12, podemos simplificar, sexta de 6, 1, sexta de 12, 2, me quedaría 15 sobre 2, y esto me daría X igual, dividiendo 15 entre 2, me daría 7.5. Y esta respuesta sería la cantidad de ¿qué? De días que necesitan 12 trabajadores para sembrar 1500 metros cuadrados. Respuesta, X será igual a 7.5 días. Sería mi respuesta de este ejercicio.